Hola, voy a presentar la informalidad como causa de estancamiento económico y productividad de México. Eh, la tesis de Ross sostiene que la economía informal es un obstáculo para el crecimiento de la productividad. Esto produce un estancamiento en el rendimiento del trabajo. También nos dice Ross que una de las principales causas de la informalidad es las fallas que tiene el mercado. Asimismo, algo muy importante, las distorsiones provocadas por la política económica que decide tomar México. Ross nos comenta que en su tesis nos explica que el INEGI tiene una cifra donde la participación de la economía informal en el PIB era para el año 2006 un 23.2%, para el 2012 un 23.4% y para el 2018 un 22.5%. Esto nos hace ver una línea de tiempo donde en el año 2006 había una cifra de 23.2% en el empleo informal, hasta llegar al 2018, donde se encuentra esta cifra en el 22.5%. Básicamente nos dice que la informalidad en el trabajo no ha disminuido con la política económica que han tomado los sexenios presidenciales. Ese combate a la situación que impera en México de desempleo. Al contrario, la informalidad es mayor, nos dice el INEGI, porque ahora incluye a los trabajadores subordinados carentes de seguridad social, trabajadores domésticos y trabajadores informales agropecuarios. Por ello, de acuerdo con Ross, la informalidad en el mercado de trabajo asciende a un 60% aproximadamente. Para el año 2020, INEGI nos muestra una cifra que el trabajo informal en México representa ya casi, o más bien un 56.2% del personal ocupado. Esto quiere decir de las personas que se encuentran activamente ocupadas, pero del lado del empleo informal. Aquí muestra una tabla de distribución porcentual donde podemos apreciar que el empleo informal tiene una cifra del 56% y donde el empleo formal tiene una cifra del 44%. Esto nos da a notar que la población que se encuentra con mayor número de empleos o empleo informal es evidentemente las personas que se encuentran en el empleo informal. Según la tesis de Ross, la principal causa de inferioridad de la productividad de las empresas informales respecto a las formales radica en la tecnología y el monto de capital requerido por las empresas. Una de las tesis de Ross indica que los sectores donde más
ha crecido el trabajo informal son el trabajo doméstico y el comercio callejero. Esto lo podemos apreciar pues en las grandes avenidas o en las pequeñas avenidas donde hay un aumento exorbitante de el comercio callejero. Asimismo podemos observar que han aumentado el trabajo doméstico en algunas zonas del país. Eh, También creo que es muy evidente cómo hay un desplazamiento de la población de zonas rurales hacia la capital. La situación se agrava también con la falta de crecimiento formal y el actual flujo migratorio de la población de las zonas rurales hacia las grandes ciudades, que ya lo había comentado. Para Ross, el mercado de capital tiene una estructura que impide el acceso a la mayoría de las empresas y la política social no ha contribuido a fortalecer el mercado de trabajo formal, ya que los instrumentos del Seguro Popular desincentivan la formación de las actividades económicas. Con esto se refiere a las políticas públicas asistencialistas, que en vez de asistir al menos favorecido, lo hacen más desfavorecido, porque al tratar de conseguir de que sea atendido, lo está orillando a que siga en esa informalidad, que no busque una superación económica para que pueda, poder estar en el sector formal. Este pequeño texto que leí me causó mucho conflicto, porque pues a como se puede decir que esa política es beneficiosa, yo siento que por dentro esta política perjudica más a las personas que no cuentan con un trabajo formal y puedan tener un seguro social, porque los forma para que sigan de ese lado de la informalidad, porque ya cuentan con un respaldo del gobierno para decir, bueno, soy informal, pero ya tengo un seguro que me respalda sin tener que poder pagar mis impuestos. De esa manera lo veo yo. Bueno, además de lo dicho por Ross, la economía mexicana sigue siendo una economía capitalista atrasada, cuyo aparato productivo se distingue por el rezago tecnológico en la micro y pequeña empresa y la incapacidad de la economía para dar empleo a la población que requiere ocupación. Bueno, en conclusión, mi opinión es que el crecimiento de la formalidad revela la incapacidad que tiene el Estado mexicano para poder absorber la creciente demanda de mano de obra derivada de la demografía del país. Asimismo, esto nos impide a que este gran número de ciudadanos puedan tener un empleo formal, porque no hay la oferta para que ellos puedan demandar este empleo. También creo que el incremento de la productividad del trabajo debe ser producto del desarrollo del capital humano. Esto quiere decir que la política que debe de guiar al Estado mexicano es una inversión en la educación, pero una verdadera inversión, que hayan verdaderas políticas públicas que ayuden a que haya una mayor educación para la mayoría de la población, mayores incentivos que hagan que la población quiera seguir superándose y sobre todo salir adelante.
También hablo sobre el cambio del régimen fiscal para las empresas que se pudieran en algún momento incorporar al lado formal, tengan ese incentivo que sea la pauta para que ellos puedan atravesar a ese protocolo de ser formales. Y aquí hago una pequeña reflexión. Para entrar en contexto, hablo que la economía básicamente es la actividad, es la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades y en la generación y la administración de la riqueza. Esto va de la mano con la actividad económica. La actividad económica es la actividad donde hay una labor, donde se genera un intercambio de producto, donde hay un intercambio de bienes y servicios para cubrir ciertas necesidades. Ya entendemos qué es la economía, ahora voy a explicar un poco qué es la ciencia política. La ciencia política estudia los fenómenos políticos y asimismo estudia la teoría y la práctica política. Esto es muy importante porque desde el ámbito de la ciencia política podemos dar un análisis sobre el comportamiento político de la sociedad, que esto influye también en el papel que juega el Estado y los partidos políticos y las clases sociales dominantes en turno. Ahora bien, en este contexto, el ensayo expone las causas de la informalidad. Por una parte, del trabajo. La causa que se encuentra básicamente en la decisión que toma el Estado mexicano en beneficio de las grandes empresas o los capitales, a través de una política económica que pueda favorecer a estas empresas o a esta clase social y no a la clase menos favorecida, que somos la mayoría. Asimismo, no se toma en cuenta una política fiscal, una política financiera que oferte para que el empleo informal se vuelva formal. Eso es lo que realmente siento que está pasando en México. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué pienso que el papel del Estado es el principal problema que tiene México con respecto a la informalidad en el desempleo? Porque ellos toman la decisión de la política económica que se va a regir en turno, porque sabemos que la política económica comprende las acciones y las decisiones de las autoridades en turno, porque a través de las autoridades en turno intervienen en las decisiones de control sobre la economía de un país, en este caso México. Ellos pueden decir si va a haber estabilidad económica, si va a haber crecimiento económico. Claro, esto de la mano de las directrices para su buen funcionamiento. Entonces yo creo que depende mucho más que las políticas públicas, más que la economía, más que la política económica de un país. Lo fundamental para que un país sea próspero, sea económicamente atractivo, que haya una fuerte demanda económica y sobre todo una oferta hacia la mayoría y no a la minoría, es la decisión que tome el Estado para enfrentar los retos que tiene como Estado hacia su población. Con esto doy por terminado mi presentación. Aquí dejo un pequeño video de las características de la informalidad en México.
la bibliografía que ocupé y agradezco mucho su tiempo. Gracias.